Y vamos a comenzar pues haciendo el que quizá es el más difícil. Bueno, no sé si para todos les quedó claro, el del inciso C. ¿Lo pudieron hacer? ¿O se les hizo un poco difícil este inciso C? ¿Todo bien? ¿De forma? Yo no lo pude hacer. ¿Ah? Yo no lo pude hacer. No lo puedo hacer. Ok, bueno, ese pues no se forman dos productos, ¿verdad? Sino que se forma un solo producto, o sea, es una sola molécula, ¿verdad? Lo que ocurre es que se apertura, ¿verdad? Esta lactona, si ustedes se recuerdan, habíamos mencionado, ¿verdad? Que los ésteres cíclicos se conocen con el nombre de lactonas. Entonces, bien, pues habíamos mencionado en el caso del mecanismo, ¿verdad? Decíamos, si se recuerdan, que son 5 pasos semejantes a las reacciones que sufren los ácidos carboxílicos. Y la primera reacción, pues implica, habíamos mencionado, la protonación, ¿verdad? Del oxígeno del carbonilo, que es el oxígeno más básico. Entonces ahí, como el enunciado nos decía eso, ¿verdad? ¿Qué productos se formarán de la hidrólisis de los siguientes ésteres con catálisis ácida? Entonces lo que tenemos pues ahí presente es el ion hidrógeno, ¿verdad? Porque ya sabemos pues, que los ácidos inorgánicos se ionizan, ¿verdad? Cuando están disueltos o cuando se encuentran en solución acuosa. Entonces, tendríamos este ion hidrógeno y ese ion hidrógeno ya este oxígeno ya solo tendría un par de electrones solitarios y tendría una carga positiva. Y pues aquí ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que este primer paso implicaría la protonación en el mecanismo, ¿verdad? La flecha saldría de un par de electrones solitarios del oxígeno hacia uno de los protones del ion hidrógeno. Este enlace se rompería. Y bueno, aquí si se recuerdan, y era pues una diferencia, ¿verdad? Que habíamos mencionado con el caso de lo que plantea la autora en el libro, es que ella se queda, ya lo vamos a hacer, lo déjenme hacer esa lectura. Bueno, aquí decíamos este oxígeno se protona, queda unido a un hidrógeno, ya solo tendría un par de electrones solitarios y pues eso le haría que tenga una carga positiva acá, ¿verdad? Pero mencionábamos pues que este es una de las estructuras de resonancia. El oxígeno, al ser electronegativo, pues realmente no se va a quedar, ¿verdad? Con esa carga positiva. Esto ya no es parte del mecanismo, ustedes se recuerdan, y por eso se utilizó esta flecha de color azul, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que ese oxígeno va a caer, ¿verdad? Hacia así, ese par de electrones pi, y por eso habíamos mencionado que este está estabilizado por resonancia, ¿verdad? De manera que vamos a tener una segunda estructura para este mismo intermediario, donde este oxígeno va a estar en su estado neutro, es decir, va a estar formando dos enlaces y va a tener pues dos panes de electrones solitarios. Bien, va a quedar entonces ahí con esa carga positiva va a ser ese átomo de carbono, ¿verdad? Que sería este. Y por eso habíamos mencionado, ¿verdad? Que en este primer paso, que es la protonación, esta protonación lo que acelera, ¿verdad? Y por eso decimos, ¿verdad? Es un catalizador al convertir a este carbono, ¿verdad? Del grupo carbonilo que decíamos, pues en su forma de este carbono tiene únicamente una carga parcial positiva. Pero una vez que este oxígeno se protona, entonces eso de tener una pequeña carga positiva, pues pasa a tener una carga formal, ¿verdad? Positiva. Y por eso decíamos, esta protonación vuelve a este éster, que ya habíamos dicho que no eran tan reactivos, porque no tienen buenos grupos salientes, pues al protonarlo, lo vamos como convirtiendo, ¿verdad? En un mejor reactivo cuando nos volvemos en una especie más deficiente
en electrones. De manera que en el segundo paso, entonces aquí recuerden que la reacción que mencionábamos, ¿verdad? Es una hidrólisis, ¿verdad? Ya habíamos dicho que en la hidrólisis, pues, ¿quién es el nucleófilo? En ese caso, pues, es el agua, ¿verdad? Entonces, por aquí, voy a poner la molécula de agua. Y en el segundo paso, ustedes mencionábamos, es donde se va a llevar a cabo esa adición, ¿verdad? O lo que es el ataque nucleofílico. Este oxígeno, que tiene dos pares de electrones solitarios, pues de uno de esos pares de electrones saldría, ¿verdad? Y ya decíamos, ¿verdad? Recordar que todos estos mecanismos, todas estas flechas, pues lo que implican son un movimiento de electrones. Y los electrones, pues al estar cargados negativamente, son atraídos por quién? Son atraídos por estas cargas positivas, ¿verdad? De manera que en este segundo paso se va a adicionar la molécula de agua a este carbono, ¿verdad? Que tenemos acá, que sería el primer intermediario tetraédrico, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Porque hasta aquí, pues aún este carbono con carga positiva sigue teniendo una hibridación sp2. Hasta en este momento, cuando pues lo vamos a tener formando 4 enlaces sencillos, es que ese carbono se convierte en un carbono tetraédrico, tiene una hibridación pues sp3. Aquí está unido a este OH, este que teníamos aquí, ¿verdad? Originalmente, y ahora lo que se ha unido pues es la molécula de agua. Y aquí era donde habíamos mencionado, si ustedes se recuerdan, va a haber una transferencia de protón. Y bueno, esta era como una diferencia en cuanto al mecanismo que presenta la autora, ¿verdad? Decíamos que ella hace o plantea, ¿verdad? En su mecanismo que va a venir una base extra, ¿verdad? Que es la que va a venir y va a desprotonar a este. Pero decíamos que, pues bueno, ya en la misma molécula tenemos, ¿verdad? Una especie que se puede comportar como base, que es este oxígeno, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, la proximidad que hay entre estos pares de electrones del oxígeno y estos hidrógenos, que bueno, ya sabemos, ¿verdad? En el caso del agua, estos hidrógenos tienen cargas parciales positivas, pues son atraídos, ¿verdad? De manera que aquí, en el tercer paso, entonces mencionábamos, iba a haber una desprotonación. Bueno, de hecho, este par de electrones está más cerca, ¿verdad? Pero para que se vea bien la fecha, lo voy a sacar desde acá. Este oxígeno se uniría a este protón y este par de electrones, pues quedarían ahí en el oxígeno, ¿no? De manera que se formaría nuestro segundo intermediario tetraédrico. Les recuerdo que, bueno, aquí no se les estoy escribiendo los nombres de los pasos, pero ya estaban en esta misma pizarra, en la pizarra número 2, esta que tenemos acá, ya teníamos, ¿verdad? Los nombres de los pasos, que si ustedes se fijan, pues van siendo los mismos, ¿verdad? Aunque este era un ácido carboxílico, pues ya habíamos analizado, ¿verdad? Que los mecanismos pues son parecidos, ¿verdad? Entonces, el primer paso igual es la protonación del oxígeno y carbonilo, el segundo es la adición, la tercera es la transferencia intramolecular. Solo porque no se lo estoy escribiendo para que, pero que ustedes sepan, ¿verdad? Que en esta pizarra pues ya están ahí los nombres de cada uno de los pasos, ¿verdad? Y lo que ocurre en cada uno de ellos. Si quieren aquí, solo para que nos ordenemos un poco, este sería el paso número 1, este sería el paso número 2, y este que acabamos de mencionar ahorita sería el paso número 3, que nos llevaría, como les mencionaba, a nuestro intermediario tetraédrico 2, ¿no? Donde pues tendríamos, no, disculpa, un poco más lento, ya no de que había perdido la práctica. Entonces este oxígeno ahora va a estar unido a un hidrógeno, ya solo va a tener un par de electrones solitarios, así que va a tener, ay, perdón,
Ay, no se ve muy bien. Va a tener una carga positiva. Y ahora, si se fijan, entonces este carbono de acá quedaría unido a dos grupos OH. Y los dos son equivalentes a ellos. No hay nada que haga a un grupo OH diferente del otro. Así que, pues ahí, en el cuarto paso que decimos, ¿verdad? Que es la eliminación, que es la ruptura. Entonces, ¿qué va a provocar, verdad? La ruptura de este enlace, de este enlace que tenemos acá, es que se vuelva a formar, ¿verdad? El enlace pi. Y decíamos, esto va a ocurrir porque, igual que en este caso que mencionábamos, que este oxígeno con carga positiva, pues él va a tender a traer hacia sí esos electrones, lo mismo va a ocurrir aquí. Y este carbono, al quedar deficiente, pues va a atraer también. Entonces es como es una consecuencia, ¿verdad? De cada uno de ellos. Entonces, un enlace se rompe y ahí, pues, llegaríamos a nuestro ácido carboxílico, solo que ahorita todavía está protonado. Entonces, aquí, bueno, esto es importante, ¿verdad? Que aquí el enlace se rompió, la cadena se abrió, ¿verdad? O sea, aquí tenemos un carbono que, como hemos dicho ahorita, pues vuelve a tener un doble enlace con el oxígeno, y ese oxígeno aún sigue estando protonado, es decir, sigue estando unido a un hidrógeno, que es este, ¿verdad? De acá, y ya solo tiene un par de electrones solitarios, así que tiene una carga positiva, pero luego también este mismo carbono que está unido a este, está unido a otro grupo OH, ¿verdad? Que es el del ácido carboxílico. Y luego, pues bueno, este carbono está unido a uno, este a otro. Aquí tenemos que la cadena es de 1, 2, 3, 4, de 5 carbonos. ¿Verdad? Así que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y este quinto carbono de acá. Sí lo ubican, ¿verdad? Ustedes los carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí me quedaron un poco despegados pero este es el carbono 5 que aquí estaría unido a un grupo OH, ¿verdad? Por eso es que les mencionaba, aunque lo habíamos visto que en teoría, ¿verdad? La reacción de hidrólisis de un éster va a formar un ácido carboxílico y un alcohol. En este caso, como es un éster cíclico, los dos grupos quedan unidos a la misma cadena, ¿verdad? O sea, es una única estructura, pero esa única estructura tiene los dos grupos funcionales. Bueno, ese que representamos aquí en el paso número 4. Y bueno, ya decíamos, ¿verdad? Sí, siempre las reacciones que comienzan con una protonación van a concluir con una desprotonación, ¿verdad? Que es lo que ocurre en el paso número 5. En el paso número 5, el agua, que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Ahí pues actúa como nucleófilo, pero al mismo tiempo es el solvente, ¿verdad? De la solución, pues hay miles de millones de moléculas de agua ahí, suficientes como para que una de esas tantas moléculas de agua viniera y desprotonara. Además de que recordemos que los catalizadores se tienen que recuperar, ¿verdad? Al final, entonces, si comenzamos con un catalizador ácido, al final tenemos que concluir con un. De manera que lo voy a hacer aquí, no, no me salió muy bien. Nuestro ácido carboxílico tendría la siguiente estructura. Bueno, quedó un poco pegado aquí, pero bueno, este sería el ácido carboxílico, que ahí pues, si ustedes lo nombran, tendríamos que estar de acuerdo que el nombre de este sería ácido 5, perdón,
5 hidroxi pentano. ¿Sí o no? ¿Se llamaría así o no se llamaría así? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Me escuchan ustedes? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, entrecortado, pero sí. Sí, es que vieran qué terrible esto de que nos dijeron que teníamos que dar las clases desde aquí, desde la universidad. Entonces, bueno, es con lo que eso implica, ¿verdad? Con el internet. Entonces, este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Sí? Y entonces ahí sí estamos de acuerdo, que así se llamaría este ácido. Ácido 5 hidroxi pentanoico. ¿No? Si han practicado, esperaría ya un poco lo de la nomenclatura común. El nombre común para este sería el de ácido. Si se recuerdan, habíamos dicho que en la nomenclatura común comenzamos a partir de este, ¿verdad? Este es el carbono alfa, este es el carbono beta, este es el carbono delta, este es el carbono gamma. Entonces lo voy a dejar un espacito ahí para dibujarlo. Entonces sería el ácido gamma hidroxi valérico, ¿verdad? Habíamos dicho que así se llama el ácido de 5. Bueno, no sé si ya se los aprendieron, ¿no? Uy, es un poco pegado. Aquí, y aquí le ponemos ácido gamma hidroxivalérico. Este sería el nombre común y este de acá sería el nombre grupal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta entre lo que me escuchan y medio me entienden. Bueno, para los que lo habían hecho el ejercicio, no sé si habían llegado a esta estructura. Recuerden que estamos hablando del problema número 13, ¿verdad? ¿Qué productos se formarían? Pues yo me imagino que el inciso A y el inciso B no debe haber habido mucho problema, pero este sí, el C, me imagino que pudo haberle dado un poquito de dificultad por el hecho de que es cíclico. A ver, María, usted que había hecho la tarea, así había llegado a esa estructura, ¿o no? No, le quedó diferente. Le faltó un OH. Ah, ok. Bueno, pues Sí. sí, más o menos. Pero recuerden eso, ¿verdad? Que habíamos dicho que la hidrólisis de los ácidos, de los ésteres, perdón, forma, ahorita se lo voy a compartir, lo habíamos leído en el libro, que la hidrólisis de los ésteres siempre da lugar a un ácido carboxílico y a un alcohol, ¿verdad? Pero esto es, como les decía, cuando pues no están las dos cadenas, dijéramos, unidas entre sí o vinculadas, ¿no? Cuando es un éster de cadena abierta. Pero cuando ya es un éster cíclico, como este que estábamos viendo ahorita, pues ahí entonces siempre se forma el ácido carboxílico y siempre se forma el alcohol, pero quedan formando parte de la misma estructura. Bueno, ¿alguna pregunta? No, estamos bien. Bueno, entonces si se recuerdan, aquí vamos a volver sobre eso de la pizarra que estábamos utilizando. Teníamos un diagramita, ¿verdad? Donde estaban todas las reacciones y decíamos que por aquí ya la vamos a encontrar. En el pizarrón, en la hoja 3, ¿verdad? Habíamos dicho que los ésteres pues podían reaccionar en medio ácido, que es la reacción que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Los ésteres podían reaccionar en medio ácido para dar lugar al ácido carboxílico y al alcohol, como hemos mencionado. Pero decíamos que los ésteres también podían reaccionar con el amoníaco o con las aminas para formar lo que son las amidas, que sería como la otra
reacción, ¿verdad? Que nos haría falta por ver en estas de los ésteres. Y también habíamos dicho que los ésteres podían sufrir las reacciones de transesterificación. Si ustedes se recuerdan, habíamos dicho que un éster podía reaccionar con un alcohol para formar un nuevo éster y un nuevo alcohol. Bueno, entonces, aquí está esto de la transesterificación. Ya estas ya las habíamos analizado, si ustedes se recuerdan en la reunión anterior, habíamos dicho, ¿verdad?, qué reacciones eran las que podían sufrir, así que vamos a hacer este problema 16, ¿verdad? El 17 es bien sencillo, realmente creo que este lo podrían hacer ustedes a manera así de práctica. Aquí solo nos están preguntando por los productos, pero vamos a utilizarlo para hacer el mecanismo de esta transesterificación. Y aquí tenemos el problema 16. ¿Qué productos se obtendrían de las siguientes reacciones? Bueno, entonces lo primero es que pues hagan una estructura. Pues. Así que les voy a dar un par de minutos para que ustedes hagan la del inciso A, ¿verdad? El inciso B lo vamos a dejar así como para que ustedes lo preparen. Pero del inciso A sí hagan las estructuras. Las dejé grande para que lo pudieran copiar, pero para que quepa el mecanismo lo vamos a hacer un poco más. Me avisan ustedes cuando ya hayan hecho la estructura. ¿Ya hicieron la del butirato o todavía no? El butirato y el isopropanol. ¿Ya lo hicieron? Bueno, ahí haciendo un paréntesis en lo que ustedes hacen las escrituras, porque hasta decirlo ustedes, que suena. Este nombre, yo ya les he explicado, ¿verdad? Nosotros estamos utilizando un libro que es no es el original, ¿verdad? O sea, el original no se hizo en español, se hizo en inglés. Propanol es el nombre UPAC, ¿verdad? Entonces, estos términos ISO no los utilizamos en el UPAC, ¿verdad? Aquí, pues les digo que hasta decirlos, hasta leerlos, suena mal. Realmente aquí tendríamos que tener al 2-propanol, ¿verdad? O sea, el nombre UPAC correcto sería 2-propanol. Y si acaso lo nombráramos por la nomenclatura común, porque aquí este butirato de etilo es nomenclatura común, tendría que ser alcohol isopropílico, ¿verdad? Pero bueno, ya les he dicho, quienes trabajan, ¿verdad?, en esas traducciones de los libros, pues a veces no son personas que sepan propiamente sobre los temas. Pues traducen como
desde su, desde lo que ellos conocen. Entonces, realmente aquí, pues este término no tendría que ser así, ¿verdad? Tendría que ser isopropanol, el nombre correcto, tendría que aparecer aquí, tendría que ser, como mencionaba, alcohol isopropílico. Solo para que ustedes lo tengan ahí claro, porque no vaya a ser pues también diciendo que es isopropanol, porque realmente no se puede nombrar así. Hasta vamos a tratar aquí de botarlo. Aunque está ahí en el libro, bueno, María José que tiene ahí el libro, pues hágale ahí la corrección. Cuando esté trabajando, se acuerda. Ese no es el nombre correcto. Medio, lo logramos borrar. Bien, ¿ya pudieron hacer las escrituras? ¿O todavía no? Sí, listo. Sí, vaya, pues, bueno, entonces es butirato de etilo, ¿verdad? O sea, lo voy a hacer en estructuras lineangulares para que nos quede, pues, ver si nos ajusta el espacio. Si es butirato, entonces tenemos que proviene del ácido butírico, que es un ácido de 4 carbonos, ¿no? Pero aquí está carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Y luego, pues ya decíamos que ese etilo pues hace referencia a la cadena, ¿verdad? La cual está unida, que tendría 1 y 2 carbonos, ¿verdad? Y bueno, de ahí nos dicen con alcohol isopropílico en exceso más ácido clorhídrico. Entonces, como les mencionaba, lo que vamos a hacer va a ser el mecanismo. Así que ya hemos dicho, ya lo tenemos, ¿verdad? Y anteriormente, que son 5 pasos, ¿verdad? Para las reacciones de los ésteres. El primero va a ser siempre la protonación. Como el espacio es pequeño, ustedes van a hacer las estructuras semicondensadas. Ya sabemos que 100 protones es el H3 o más, pero ahorita lo voy a escribir de esta forma, solo para que nos ajuste el espacio. Recordemos que este oxígeno solo tiene un par de electrones solitarios y una carga positiva. Y que este oxígeno tiene 2 pares de electrones. Bueno, había puesto 1, pero acordemos que tiene 2. Entonces, la flecha saldría de este hacia el protón y luego pues este enlace se rompería los par de electrones. Y así el primer paso, si se fijan, es el mismo, aquí ¿verdad? Que es la protonación. Y eso pues nos va a llevar a el intermediario, que sería un protonado, que igual está estabilizado por resonancia, lo mismo que explicamos. El carbono, un oxígeno, que sería un hidrógeno. Bueno, como ustedes pueden escribir más rápido que yo en sus cuadernos, pues traten ahí de irlo haciendo, ¿verdad? Y ahí vamos comparando a ver si nos podemos jugar. Bueno, pues tendríamos ¿no? Pero ya decíamos igual que en el caso de los ácidos carboxílicos, va a estar estabilizado por resonancia o va a tener la otra estructura de Lewis, que resulta, como ya hemos dicho, de que este oxígeno atrae hacia sí, ese par de electrones vivos. Como ya hemos mencionado, voy a repetir, esta protonación vuelve más reactivos a los ésteres al hacer que este carbono se vuelva más electrofílico, es decir, más deficiente en electrones. Ahora sí, nuestro estado neutro, con los pares de electrones solitarios, y quien queda aquí, deficiente en electrones, pues es este carbono. Bueno, y para el segundo paso, ya mencionábamos
aquí pues va a ser la adición. En la reacción que estábamos considerando aquí, pues decíamos que era la hidrólisis, ¿verdad? Entonces, ¿quién era? El nucleófilo. El nucleófilo era el agua. En este caso, ¿con quién está relacionando? Está relacionando con un exceso de alcohol isopropílico, ¿verdad? O sea, que aquí quien atacaría o quien se adicionaría sería ese alcohol isopropílico o ese 2-propanol, como les mencioné. Entonces, tendríamos la estructura, no la habíamos hecho, pero todos habían llegado a esta estructura de este alcohol, ¿o no? ¿Sí habían hecho esta estructura del alcohol isopropílico o no? Sí, Lynn. Ok, muy bien. O sea, aquí en este segundo paso, pues el alcohol isopropílico atacaría el carbono y pues se formaría nuestro primer intermediario tetraédrico, como les decía, aquí este carbono tiene hibridación de CO2, aquí también sigue teniendo hibridación de CO2, pero cuando este se adiciona aquí, ya ese carbono tiene una hibridación sp3 y estaría unido a lo alto, estaría unido aquí a este grupo, estaría siempre unido a este. Está unido a este grupo alquil. Y ahorita, ¿quién se acaba de adicionar? Por ejemplo, el polipropílico. O sea, es. Y nuevamente, si ustedes se fijan, pues observamos lo que ya hemos dicho, ¿no? Que este oxígeno va a quedar formando 3 enlaces, ya solo tiene un par de electrones solitarios, porque tiene una carga positiva, pero este oxígeno de acá está bien cerca de este protón. Bueno, en esta pizarra, de hecho, está súper cerca. Por lo que aquí mencionábamos en el tercer paso, va a ocurrir esa transferencia de protón, que ocurre en el interior de la molécula. Este oxígeno se une a este protón y este par de electrones. Este oxígeno para ir al segundo intermediario tetraédrico. Yo creo que ya hoy sí, ¿verdad? Ya le van entendiendo al mecanismo, o todavía no. Que se repite. Pienso que están aburridos de que estoy repitiendo lo mismo. ¿Se aburren ustedes o no? ¿No les parece que es lo mismo una vez y otra? ¿O no? ¿Qué dicen? O ya se fueron. Me dejaron hablando sobre. ¿Le van encontrando la lógica o todavía no? ¿Qué dicen? Más o menos. Más o menos. Así que es el mismo mecanismo. ¿Sí? Por eso cuando se los dije, les dije, es el mismo. Es el mismo. ¿Quién va a cambiar? Ahí como les digo, ay, perdón, ahí les puse otro par y lo que tiene aquí este oxígeno es una carga. Lo que va cambiando es quién entra aquí, ¿verdad? En este segundo paso. Si es el agua o es un alcohol, o en el caso de la aminólisis va a ser el mismo mecanismo, pero como va a ser un alcohol va a ser una amina, ¿no? Pero de ahí va a ir ocurriendo de forma igual. Bueno, y el cuarto paso pues va a ser el paso en el cual pues, va a salir, ¿verdad? Este grupo saliente, que va a provocar la salida de ese grupo que se vuelva a formar el enlace pi
que es lo que ocurre en el cuarto paso, ¿no? La eliminación. Pero esa eliminación ocurre como resultado de que se forme este enlace. Y ahí se formaría, si ustedes se fijan, pues ahí sale el alcohol, que en este caso sí, ¿verdad? Como es un éster de cadena abierta, sí se van a formar dos productos por separado. No se va a formar un solo producto como en el ejercicio que estábamos haciendo antes. Entonces aquí, como resultado de esta reacción, ¿quién va a salir? Pues va a salir el etanol, que es este que salió aquí. Este oxígeno se lleva este par de electrones, por lo que este oxígeno sale, ¿verdad? En su forma neutra, como un compuesto neutro. Y entonces lo que nos va a quedar va a ser otro solo que en este caso todavía está protonado. Ese otro pues qué estructura tiene. Como hemos dicho aquí, pues aquí se volvió a formar el enlace pi, la que queda ese carbono unido a ese oxígeno por un doble enlace, este oxígeno unido al hidrógeno, ya solo tiene un par de electrones solitarios, tiene un cargo positivo, y quien queda unido a este carbono queda unido, y pues la otra porción del alcohol. Aquí dice protonado, el quinto paso. Entonces, ¿qué va a pasar? En el quinto paso, vamos a tener que este éster se va a desprotonar. Ya decíamos, bueno, en el mecanismo anterior, ¿quién desprotonaba? Desprotonaba el agua, ¿verdad? Porque ya decíamos, el agua pues es el nucleófilo, pero también actúa como solvente. En este caso, si se fijan, el enunciado nos dice quién es el que se encuentra en exceso, en este caso. Quien se encuentra en exceso, en este caso, es el alcohol, ¿verdad? O sea, hay miles de millones de moléculas de alcohol, por lo que una de esas tantísimas moléculas de alcohol que hay ahí es la que va a venir del alcohol, ¿verdad? El alcohol isopropílico, es el que va a venir y va a desprotonar a ese este. Creo que ya la estructura final del este ya no va a saber, ¿sí? Pero yo esperaría que ustedes sí la pudieran hacer. Este alcohol desprotona este par de electrones que dan en el oxígeno. Y aquí debería haber una última flecha, ¿sí? Que nos lleva al este. Bueno, y solo para que ustedes tengan la estructura, vamos a ponerlo en la otra. Bueno, no sé si hasta aquí puedo cambiar de pizarrita para poner cuál va a ser la estructura que va a quedar al final del este. Recuerden que aquí ya se formó un producto, ¿verdad? Ustedes no se les olviden, aquí ya se formó el primer producto neutro, que es el etanol. Y en este, como resultado, y nuevamente, ¿verdad? Lo que les decía, son 5 pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Entonces lo que nos hace falta es la estructura de ese paso 5. Como resultado, ¿verdad? Este paso 4 se forma el primer producto neutro, que es el alcohol. Como resultado del paso 5 se forma el otro producto neutro, que es el este. Sí, puedo moverme. Sí. Sí. Oh, bueno, entonces la estructura del este sería así. Sería así. Sí. Y bueno, aquí pues
practicando, ¿verdad?, la nomenclatura para que no se les olvide, pues este seguiría siendo un butirato porque tiene 4 carbonos. Entonces, este sería el butirato, solo que en este caso sería de isopropilo. Ya no sería butirato de etilo, ¿verdad?, que fue con el que comenzamos. Entonces aquí es donde se puede ver, ¿verdad?, que decíamos en la transesterificación, un éster y un alcohol van a formar otro éster, en este caso es este, ¿verdad?, el butirato de isopropilo, más el alcohol, que ya lo teníamos allá, pero lo vamos a poner aquí, que sería el alcohol etílico, pensando en que estamos utilizando nombres comunes, ¿verdad? Entonces, este sería el alcohol etílico. Y ahí lo podemos, en los nombres podemos ver cómo se intercambian, ¿verdad? Porque aquí partíamos del butirato de etilo reaccionando con el alcohol isopropílico, entonces ahí se da ese intercambio, ¿verdad?, en los grupos R, y se forma el butirato isopropilo y el alcohol etílico. Y la reacción o el mecanismo, ¿verdad?, transcurre, como ya lo planteamos aquí, a través de 5 pasos. Sí. ¿O hay alguna pregunta? ¿Qué tal? Bien, ¿o no? Respondan. Más o menos. Más o menos, dice. Ay, pongan una carita ahí, por lo menos, ¿no? Una. Este también tiene reacciones, ¿no? Pero ¿por qué dice? ¿Por qué, Mayra? ¿Por qué llora? No, díganme, no, díganme. ¿En qué es lo que se les hace como complicado? A ver, Mayra, díganme, ¿qué se le hace complicado? Bueno, pues que miren, el único problema es que no pueden pasar, o sea, la pizarra enfrente, ¿verdad? Para que podamos ver cómo lo resuelven. Bueno, les voy a dejar de tarea que hagan el inciso B, ¿verdad? De esto, para que practiquen el acetato de fenil. Entonces, miren, ¿qué les parece? Para ver más o menos cuáles son sus dudas. Ustedes sí podrían hacer el ejercicio ahorita, tomarle una foto y enviármelo por correo. ¿Creen que podrían o no? Para que lo discutamos. Y tomamos un receso, ¿verdad? Son las 8:52. ¿Les parece? Nos desconectamos. Ustedes se toman 5 minutos de receso y les doy yo 10 minutos más para que hagan el ejercicio y me lo envíen por correo. Y así lo puedo revisar y lo discutimos. ¿Les parece? ¿O no les parece? Está bien. Vale, pues, entonces nos volvemos a conectar a las 9:10. ¿Oyeron? Sí. Sí. Vaya, pues, cheque. A las 9:10 nos volvemos a ver.